¿Alguna vez te preguntaste qué nos pasa a nosotros los argentinos viviendo afuera? Soy Leandro Rezano y esto es Argentinos Hechos Valijas. Bueno, viajamos a Japón hoy para estar con Nico y charlar un poco de su vida en el exterior. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, hermano. ¿Vos? Bien, 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 todo bien, todo bien. Hoy es una conversación del otro lado del mundo. ¿Cuántas horas de diferencia hay con Argentina ahora, más o menos? Con Argentina, Son las 6 de la tarde allá, 12. 12 horas más o menos. 12 horitas. ¿En qué momento te diste cuenta de que te ibas a ir para Japón? ¿Cuándo tomaste la decisión? Japón siempre estuvo en mi lista de países por visitar. Siempre me llamó mucho la atención y siempre sentí mucha curiosidad por la cultura, la comida, lo que veía en internet, lo que veía por la tele, la comida callejera, la gastronomía de alta gama, el sushi. La verdad que todo eso es muy llamativo para mí. Y después, por otro lado, si lo tiro más para el lado profesional mío, Japón es la meca de los cuchillos. Tiene un acero muy alta calidad y una de las... Cuando ya empecé a laburar en gastronomía, una persona que prácticamente me apadrinó y fue muy influyente para mí, que él tenía cuchillos japoneses y siempre me los prestaba para cocinar. Ahí va. Entonces yo siempre, a partir de eso, siempre tuve en mi cabeza, che, algún día me gustaría ir a Japón, ver los cuchillos, ver cómo los hacen, comprar mis cuchillos allá. Que bueno, de hecho, de hecho lo hice, vine, me compré un buen par de cuchillos, me quedan algunos por comprar, eh, pero, pero sí, la verdad que si te gusta, si los usas para laburar y estás en el tema, es una experiencia muy buena porque vas a los locales, tenés distintos locales. La mayoría de los locales tiene cuchillos hechos o por ellos mismos o en distintas partes del país y los traen a estos locales que son de su marca. Ajá. Y nada, como te cuento un poco la historia de los cuchillos, la historia de cómo empezaron a hacerlos. Compré algunos de algunos fabricantes que fabrican cuchillos ya hace más de 100 años. Bien, Eh, entonces, podés tienen charlar, si bastante estás metido historia. en el tema, sí, podés charlar un poco de los distintos materiales que hay, los distintos materiales que usan, y en base siempre a lo que vos buscás, ellos te preguntan, ¿para qué lo querés usar? ¿Querés un cuchillo en particular? ¿Querés un cuchillo general? ¿Querés un cuchillo para laburar con pescados, con carnes, con esto, con lo otro? Entonces ahí vos, más o menos les decís lo que buscás. Yo acá ya vine en la cabeza con lo que ya buscaba cuchillos particulares. Entonces le digo, mira, busco este tipo de cuchillo, por ejemplo, no sé, un Deva, que es un cuchillo para laburar pescados, pesado, grueso, para romper huesos. Sí. Y le digo, me gusta este material, me gusta este mango oscuro, me gusta el acabado así, y más o menos les decís un rango de precios, y como querés un ida y vuelta con el vendedor. Además le podés preguntar, che, ¿y vos qué cuchillo me recomendás? ¿Qué cuchillo te gusta a vos? Y te ponen boludo en la mesa, te tiran 6 7 cuchillos y se tomá, agarralos, pesalos, tantealos, usalos en la mano, te dan cosas para cortar, te dan Raycon, me sale en inglés, te dan nabo para que cortes Ajá. nabo. Porque el Bien, nabo no los oxida ni tiene acidez que les arruina el filo. Entonces te dicen, tomá, probá, cortá, tantealo, tomate tu tiempo y decime cuál te gusta, cómo lo sentís. Y la verdad que, es, te digo, si estás en el tema, es una muy linda experiencia. Muy, muy linda. es un laburo artesanal. Un laburo Es un laburo artesanal. totalmente artesanal. Para dar un poco de contexto, ¿hace cuánto estás en Japón? Y lo respondiste a medias, pero ¿a qué te dedicas? Bueno, en Japón ya llegué hace un mes y 3 semanas casi. Y bueno, yo me dedico ya hace 12 13 años a gastronomía. Bien, bien. ¿A qué edad te fuiste de Argentina y cuál fue el primer destino en ese momento? Salí por primera vez de Argentina en viaje largo, que lo hice en modo turista. Me fui por 2 meses en el 2018. Tenía 23 años
y me fui de viaje a Europa con un par de amigos. Hicimos 2 meses de gira por Europa casi. Bien. Eh, eh, Ahí recorrimos varias ciudades, hicimos Barcelona, hicimos Budapest. Lo lindo de este viaje es que si bien más o menos lo craneamos con uno de mis amigos para hacerlo juntos, lo hicimos en modo muy independiente uno del otro, porque no sé, me acuerdo de mi amigo Mateo, él había llegado, por ejemplo, a Barcelona 2 semanas antes que yo llegué a Barcelona 2 semanas después, y él estuvo una semana y se fue para otro lado, entonces yo ya quedé solo. Entonces como que teníamos esa dinámica de, che, si te pinta irte a otro lado y a mí no me pinta, amigo, Cada es uno. más tuya, tenés completa libertad, o sea, muy independiente el uno del otro, pero la idea es siempre como reencontrarnos en distintas ciudades. La verdad que fue un viaje, es un viaje que al día de hoy todavía lo recuerdo con mucho cariño. Y en base a la experiencia y a todo lo que vivimos en ese viaje, cuando volví a Argentina, volví con el bichito en la cabeza de que, che, yo creo que estoy para irme a vivir afuera. Bien. Ahí arrancó todo. ¿Y cuál fue tu primera experiencia en el exterior que dijiste? ¿Cómo fue elegir el destino? Bueno, para arrancar tengo que aclarar que yo no tengo pasaporte europeo, entonces eso siempre dificulta un poco más las cosas. No lo hace imposible, pero sí no tenés tantas facilidades como con el pasaporte. Ajá. Entonces lo que hice fue, creo que fue por recomendación de alguien que, no me acuerdo de quién, que investigue las visas Work and Holidays. Son básicamente visas, no solamente para países europeos, la mayoría creo que están para Europa, pero hay para países alrededor del mundo, no sé, por ejemplo, Canadá, Corea del Sur, Japón, que es la que estoy haciendo ahora, Australia, que es la que ya hice. Así que nada, en ese momento recuerdo que me puse a investigar. Efectivamente, sí había para muchos países europeos. Y en ese momento yo tenía planeado hacer. Yo empecé por Alemania. Ajá. Primera vez que me fui al exterior a vivir, me fui a Alemania. Eh, Arranqué por Alemania, primero porque Alemania, este tipo de visas tiene como, depende del país, en líneas generales son muy parecidas todas, pero todas difieren un poquito de los requisitos. Algunas te piden algunas cositas más, otras te piden un poco de cosas menos. Y lo que tenía en Alemania en particular era que era una de las pocas visas que vos para tramitarla sí o sí tenés que estar en tu país de residencia. Ok. Entonces, en ese momento yo planeaba hacer como una gira de visas Work and Holidays y elegí Alemania primero porque me resultaba la más desafiante en ese momento. Dije, empecemos por lo más difícil. Y al ser una de las pocas que me tenía como requisito gestionar en el país, dije, bueno, arranco acá y después las visas que yo tenía pensado seguir, por ejemplo, quería ir a Dinamarca, que al final no fui. Dinamarca era uno de los países que vos podés aplicar la visa estando en el exterior, no hace falta que estés en tu país de residencia. Ahí va. Entonces, sí, por primera vez me fui a Alemania, me fui a la ciudad de Berlín. Esto fue en el año 2019, ya tenía 24 años. Así Bien, que Berlín fue mi primera experiencia viviendo en el exterior. bien, bien curtido. ¿Cómo, cómo fue esa primera vez? ¿Aprendiste alemán? ¿Te preparaste con inglés? ¿Qué es lo que buscabas? Fue bastante desafiante, tengo que decir, porque en ese momento claramente yo no hablaba alemán. Mi inglés está lejos de ser el inglés que hablo hoy, que lejos de ser perfecto, hoy ya puedo sostener una conversación y me comunico bastante bien, y es medianamente fluido. Pero no sé, en esa época sabía 20 o 30 palabras en inglés. Así que en principio siempre fue un desafío el tema del idioma, más que nada. En Alemania, bueno, se habla alemán y después inglés es prácticamente el segundo idioma y lo habla no todo el mundo porque ya la gente quizás muy adulta, ancianos, no lo hablan, pero la mayoría de los jóvenes y mediana edad por lo menos se defienden. Pero nada, me acuerdo que sí, tuve que meterle al inglés, mucho Duolingo, mucho video de YouTube,
por lo menos para lo básico. Lo bueno es que yo tenía una mínima base del inglés, no es que lo agarré absolutamente de cero, eso ayudó un poco, pero sí, uno de los principales desafíos fue el idioma. Cuando llegaste a Berlín, ¿tenías algún conocido que te dijo, che, anda a este lugar o conseguí trabajo en esta página? ¿Cómo encontraste tu primera habitación? Que es cuando uno llega a una ciudad que no conoce, que es lo más difícil, y cómo encontraste trabajo también. Cuando me fui a Alemania tenía ni siquiera una amiga, una sola conocida, que ella ya estaba haciendo la visa, ya estaba en sus últimos meses cuando yo llegué, que ella más o menos me guió un poco con el tema, más que nada de buscar alquiler y de trámites. Fue de mucha ayuda, la verdad, porque tener a alguien del otro lado del planeta cuando vas con nada y que te brinda, que te facilita esa información, la verdad que vale oro. Camila Cáceres, le mandamos un saludito. Ahí va. Es más, ella misma me presentó a mi primer grupo de amigos argentinos, que era su grupo de amigos argentinos, ella me los presentó. Y después, yo cuando llegué a Alemania se me dio todo, teniendo en cuenta los desafíos del idioma y todo, se me dio todo muy, muy rápido. Me acuerdo que llegué, antes de encarar para Alemania, había estado un par de días en Barcelona, después te fui a visitar a vos a Florencia otro par Sí, de días, sí, sí. y de ahí encaré en Bondi hasta Alemania, creo que fueron algo así entre 14, 16 horas de Bondi. Llegué, llegué, me acuerdo, estaba cayendo la noche. No tenía datos en el celular, me acuerdo que me había descargado los mapas, no tenía idea cómo funcionaba el transporte público y había llegado a lo que sería no muy lejos del centro de la ciudad, pero tirando más para las afueras. Y me acuerdo que tenía el hostel guardado en el Google Maps y estaba, no sé, a 4 o 5 kilómetros. Y nada, en mi miedo de no entender el transporte público o de mi falta de confianza para hablar con alguien o de mi incapacidad para hablar inglés, dije, ya fue, le mando caminando con la valija, ya fue. Y caminé de noche hasta el hostel con las valijas y me acuerdo una de mis primeras interacciones, un alemán puteándome porque iba con las valijas haciendo ruido por la calle. Yo me acuerdo que lo miré como diciendo, y, y flaco, ¿y qué hago? ¿Me las cargo? Pero son dos valijas. Así que ese fue mi primer recibimiento en Alemania. Pero después de eso, nada, llegué al hostel, ya tenía la data para buscar alquiler, me puse a mandar, los primeros 2, 3 días estuve en el hostel mandando mensajes para chusmear habitaciones. Y me acuerdo lo que hice, me había agendado, creo que 2 o 3 citas para ir a ver casas o habitaciones. Y lo que hice fue, antes de tener las citas estas para chusmear, fui a ver los barrios. A ver qué tan lejos me quedaba, qué tan lejos quedaba de las estaciones, cómo era el transporte público por ahí. Con esa información que recaudé, terminé eligiendo uno, cancelé 2 citas y me quedé con una, que fue el único apartamento que fui a ver, una habitación, era un departamento compartido. La verdad, muy cerca del centro, un barrio divino, súper residencial, a 2 cuadras del subte, a 1 cuadra del Bondi, y me terminé alquilando ahí. Esto a la semana que llegué. Y Qué a los suerte. 3 días, lo que hice una vez ya teniendo el departamento fue salir a recorrer el barrio. Resulta que, no sé, a las 4 o 5 cuadras estaba el centro del barrio, que era prácticamente un polo gastronómico. Eran como 4 o 5 cuadras de restaurantes. Distintos tipos de restaurantes, distintos tamaños, distintas categorías, pero lleno de restaurantes. Entonces lo que hice fue investigar un poco los locales que había ahí, los restaurantes, chumé las cartas, comí en algunos. Y me acuerdo elegí 4 o 5 para dejar currículum y empecé por el que más me gustaba, que era el más imponente. Restaurante, cervecería típica alemana, puesta en una esquina hermosa, muy, muy bien puesta. Comida clásica alemana, un poco más moderna, con hamburguesas, sanguchitos, picadas, ensaladas, muy, muy variada la cocina, De todo. de todo. Entonces, listo, está. Yo había, antes de irme para Seiza, habían impreso como, no sé, 20 currículum, por ejemplo, como La diciendo, clásica. llego y revoleo por todos lados.
Y literalmente fui a ese lugar un día a la mañana temprano, un poco más temprano de que abran, cosa de poder encarar a algún chef, algún manager, alguien que tenga tiempo de recibirme. Y literalmente entré, me recibió una cocinera, me dijo: "Bancame 5 minutos, que viene el chef, el manager, y ya te hacen la entrevista". Y efectivamente esperé, vinieron, me entrevistaron. Me acuerdo que fui con un inglés, no fui sabiendo muy inglés, yo sí le podía entender, pero yo fui como con un speech ya hecho, ¿viste? Con un discurso Memoria. ya memorizado. Y me acuerdo, les dije: "Mirá, no hablo mucho inglés, o sea, lo que estoy hablando ahora es lo que tengo". Me dice: "Quédate tranquilo, mi inglés tampoco es perfecto y la verdad que nos estamos entendiendo, así que vamos bien". Y nada, le conté de la experiencia con la que yo venía de Argentina, que era más que nada laburar en grill, laburar con carnes, con pescado. Y me dice: "Perfecto, es justo lo que estábamos buscando. Venite", ponele, era martes, me dice: "Venite el jueves a hacer la prueba". El jueves fui a un turno de la noche, turno muy movido. Fue muy choqueante, porque de golpe estaba en una cocina alemana, laburando a todo trapo, y todos hablaban alemán. Sí, Y sí, yo sí. no me acuerdo que paré en un segundo y dije: "¿A dónde mierda vine?". Eh, pero nada, yo ya en esa época ya tenía 4 o 5 años de gastronomía encima, entonces ya la dinámica del restaurante y del movimiento en la cocina, Ya estabas curtido. ya la entendía. Y si bien no entendía absolutamente nada de lo que decían, me podía acoplar a la dinámica de ellos, y creo que ahí fue donde les gustó cómo laburé. Bien. Me adapté muy bien a ellos. Y me acuerdo, terminó esa prueba, habré estado 2 3 horas, y me dicen: "Che, Nico, la verdad que debimos moverte muy bien, muy prolijo, limpio, atento. Así que nada, ya te imprimí el contrato, este es tu contrato, léelo con tiempo". Tenía que hacer un par más de trámites con ese contrato para poder antes de empezar el laburo, como abrir la cuenta de banco, registrarme en la seguridad social, registrarme en la obra social, que nada, habría demorado una semanita y a la semana ya estaba laburando, Cortando carne. cortando carne, cortando y al grill. Decías que no tenías pasaporte europeo. ¿Tuviste alguna vez, no solo ahí en Berlín, que dijiste que fuiste con una visa, pero los lugares donde fuiste, miedo o incertidumbre con los papeles, con el trabajo, con los contratos? La verdad que no miedo, porque vas legal y estas visas, la gran mayoría duran un año, algunas las puedes extender, algunas no. Entonces estás con todo en regla y estás con esa tranquilidad. Sí, lo que te corre es que en la mayoría de las visas sabes que vas a estar un año nada más. Entonces quizás sí estás con esa incertidumbre de qué es lo que vas a hacer después. Quizás sí, por ese lado te corre un poco la incertidumbre, pero fuera de eso, nada, tenés la tranquilidad de que estás legal. Claro. Entonces, no estás haciendo nada mal, digamos. Claro. No voy a espolear, pero además de Berlín, ¿por dónde más estuviste? Hice Berlín. De Berlín, bueno, en Berlín se me dio de que me ofrecieron la visa de trabajo, Ajá. la cual la intentamos gestionar. Lo que pasó fue que, nada, vino el COVID, empezó todo el tema de cierre de fronteras, en Alemania empezó el tema de cierre de locales, y yo ya estaba con el fin de mi visa, ya se me había acabado la visa, estaba con una extensión que me habilitaba a quedarme un par de meses, pero sin poder laburar, porque estaba en el medio del trámite. Un trámite que iba a demorar 2 o 3 meses en contestarme, y yo como la veía un poco oscura al tema del COVID, al tema del laburo, Sí, sobre todo eh, gastronomía, que era la parte más afectada. y era así, era lo más golpeado. Recuerdo que envié un email a la embajada y me dijeron: "Mirá, dentro de 3 días sale el último avión que va a entrar a Argentina, que en realidad es un avión alemán que va a repatriar alemanes que están en Buenos Aires, y nosotros lo que estamos haciendo es lo estamos llenando de argentinos para repatriar a todos los argentinos que están acá.
y ni siquiera salía de Berlín, salía de Múnich, que está a unos 400, 500 kilómetros, si no me falla la memoria. Bien, bien. Y la embajada me dice, contestá mañana por sí o por no, porque lo llenamos. Y fue medio un ultimátum y ahí tomé la decisión de nada, de que prefería volver a casa y pasar todo eso tranquilo en casa antes que arriesgarme y quedarme encerrado en Alemania sin poder laburar, gastando ahorros y nada, con la incertidumbre de saber que no iba, de no saber qué era lo que iba a pasar, que al día de hoy creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Cuestión, la visa de trabajo me la rechazan al mes y medio de yo haber estado en Argentina, por nada, cuestión de que estaba todo cerrado. Exacto. Y nada, yo pasé todo lo que sería la cuarentena en casa, en Buenos Aires. Bien. Pero nada, la verdad que ya con otra tranquilidad. Sí, sí, que no tenés que andar corriendo, ni tenés que andar pidiendo extensiones de visa, ni nada de eso. Sí, 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 tal Y cual. después, ¿por dónde más estuviste? Una vez que volví estuve 2 años laburando en Buenos Aires. Ajá. Eh, y después de esos 2 años que aproveché a estudiar como cocinero profesional, una vez que terminé la carrera, me empecé a laburar por temporadas. Bien, Me fui temporadas de verano, me iba a Uruguay, de noviembre, diciembre hasta marzo más o menos, 3, 4 meses. Volví a Buenos Aires, me tomaba unos 3 meses de descanso, de merecido descanso, porque las temporadas son son suelen crueles. ser muy intensas. Y después, temporada de invierno, había pegado un contacto en Uruguay para laburar en un hotel de Bariloche. Así que estuve esos dos años antes de volver a salir antes de irme del continente, porque ya salir del país ya salía para irme a Uruguay, yendo de Uruguay, de Buenos Aires a Bariloche, de Bariloche a Buenos Aires, Uruguay. Así estuve 2 años. Y después de la última temporada en Bariloche, me fui a Australia. Ahí va. Antes de pasar Exacto. antes de pasar a Australia, que es otra etapa, ¿te sentías que te ibas de Argentina cuando ibas a Uruguay o a Bariloche? ¿Qué sentías? ¿Sentías que extrañabas estar en Buenos Aires? ¿O decías, no, total, estoy cerca, compartías el mismo horario, qué sé yo, compartías el mismo idioma? Hay un montón de cosas que te hace sentir que no estabas afuera de Argentina, pero al mismo tiempo estabas lejos de Buenos Aires. La verdad me sentía en casa, más que nada por el tema de compartir costumbres, el idioma, más que nada. Y al estar en temporada es todo tan voraz y dinámico que se te pasa, No tenés prácticamente ese se te tiempo. pasa muy rápido, muy, muy rápido. Y al estar enfocado, laburando prácticamente todos los días, 8, 10, a veces 12 horas, estás N- como en esa. No pensabas, no tenías tiempo de extrañar, no tenías No fuerza, tenías tiempo. no tenías El fuerza. pasatiempo que venías libre o estabas en la playa o afuera en la nieve tomando mates, y después nada, estabas laburando. ¿Cómo fue el irte a Australia? ¿A qué ciudad te fuiste y cómo decidiste ir a Australia? Bueno, Australia viene como resultado de mi agotamiento de temporadas. La verdad que laburar por temporada es muy rentable. eh, es algo que yo recomiendo hacer como para juntar un colchón, ya Ajá. que la verdad que, por lo menos en mi experiencia profesional, yo hacía más plata laburando 6 meses al año por temporada, con 6 meses de vacaciones, que laburando todo el año en un restaurante en Argentina. Y más que nada teniendo en cuenta que para los lugares en los cuales yo trabajé, te daban las comidas, te daban el hospedaje, entonces prácticamente no tenés gastos. Todo va al bolsillo. Es algo que me sirvió para hacer un colchón y para usar como trampolín, para poder irme cómodo. Y Australia llegó, siempre tuve ganas de ir a Australia, más que nada por un tema, no solamente que es un país muy lindo, muy, muy lindo, turístico, playas, el clima es divino,
la gente es muy cálida, pero también influyó mucho el tema monetario. Había tenido amigos y conocidos que habían estado allá y me decían, laburás un año en Australia y podés hacer, no sé, un año sabático en el sudeste asiático, por ejemplo, o podés volver acá y quizás, capaz estoy exagerando un poco, pero empezar un negocio chiquito o comprarte un auto. Invertir de una manera un poquito más grande, Claro, sí. En claro, tiempo claro, claro. o en cosas más grandes, sí, obviamente. La verdad que me fui confiado con el inglés, ya estaba mucho más canchero, lo había mejorado bastante los últimos años laburando o al laburar en gastronomía y en los lugares donde yo estaba laburando venían muchos extranjeros, muchos norteamericanos, muchos europeos. Quizás mi inglés no era el mejor, pero dentro de lo que era el ámbito laboral, yo como que ya tenía el speech armado y quizás podía simular que mi nivel de inglés era más alto de que el de verdad tenía, pero al estar hablando del laburo ya se me hacía mucho más fácil. Y yo creo que con eso gané más confianza y cuando me fui a Australia me fui confiado. El tema es que el inglés australiano Complicado. es complicado. ¿Ves? Y nosotros estábamos muy acostumbrados al inglés yankee o hasta quizás al inglés de Inglaterra, que lo tenés un poco más de oído, pero el inglés australiano tiene sus mañas, es muy mañoso. Mucho slang, mucho acento, que cuando lo escuchás por primera vez decís, che, no, Esto no es inglés. esto es inglés. Incluso yo tengo algunos amigos yankees que me dicen, amigo, yo hablo el mismo idioma y yo no les puedo entender, y yo hablo inglés. Y Sí, sí, no sí, les sí. puedo entender lo que Sí, dicen. sí, 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 sí. Así que los primeros meses lo padecí un poco, la verdad que lo padecí un poco. ¿A qué Después un poco a qué ciudad te fuiste? estuve los primeros 6 meses en Sydney. Bien. ¿Y tenías Sí. una comunidad de argentinos o conocías a alguien ya que estaba ahí, que te ayudó, que te dio una mano? ¿Algún contacto de trabajo? Eh, no, la verdad que sí tuve y sí me ofrecieron data, pero en Australia la verdad que me manejé más Por cuenta propia. eh, por cuenta propia. Conseguí casa al tercer día ya tenía casa, porque me acuerdo, llegué después de un vuelo de 50 horas con tremendo jet lag. Llegué a un hostel, el hostel era horrible y desagradable y dije, yo acá no me pienso quedar más de 2 días. Y lo primero que hice fue comerme una hamburguesa, darme una ducha, acostarme en el hostel y me empecé a meter ya tenía 2 o 3 páginas, ya había hecho mi investigación de Ajá. más o menos por dónde buscar laburo, por dónde buscar alquiler, y me puse a ver casas y mandar mensaje, mandar mensaje, mandar mensaje, y me acuerdo, esa misma noche me llama la dueña de una casa muy linda en un barrio divino, súper residencial. Nada, una casa de 4 habitaciones, cocina, 2 baños, living, patio atrás, patio adelante, muy lindo lugar. Y me dice, tengo que decir que la dueña era bastante particular, Bien. como que tenía unas exigencias un poco Australiana. raras. Hablamos un rato por teléfono y me dice, bueno, venite mañana, que nada, nos conocemos, charlamos, te explico un poco como a mí me gusta. Ella como que busca un perfil muy particular para la casa. No fumadores, no músicos, no gente que sea muy ruidosa, no gente que salga mucho de fiesta. Busca Tiene una alguien, listita. sí, tiene una listita. Yo más o menos cumplía con todo y pegué, la verdad que buena onda con la mina y me aceptó, así que al tercer día ya me habilitó a mudarme. Y después tema laburo, yo me llevó un poco más de tiempo, pero porque me confié en buscar mucho por internet. Cuando me frustré en buscar por internet, porque la verdad que no me llamaban mucho, dije, vieja confiable, a la vieja escuela, currículum en mano y voy a los locales que me gustan. Lo mismo, investigué los locales que más o menos iban con el perfil de gastronomía que yo quería. Cuando llegué a Sydney, yo estaba buscando cocina, pero no me estaban llamando como cocinero y un restaurante me ofreció laburar como camarero, estaban buscando como camarero.
Y yo dije, bueno, dale, me la banco como camarero, les expliqué de dónde venía ya de laburar, la experiencia que tenía. Este era un restaurante fine dining, Ujú. que actualmente es el mejor restaurante de carnes de Australia. Mira, Es el segundo mejor restaurante del mundo después de Don Julio en Buenos Aires. mira, eh, Margaret en Sydney. fino, fino. Eh, Muy fino, la verdad que muy, muy fino. Y admito que fue bastante desafiante, no porque era lo que yo ya venía haciendo, pero que sí fue desafiante fue la exigencia del lugar, el nivel de inglés que realmente necesitaba para poder atender una mesa, que yo me di cuenta que me faltaba en ese momento. Y me acuerdo que me comparaba con lo que me pasaba en Uruguay y me di cuenta que una cosa es hablar inglés en un país hispanohablante, donde si tu inglés es regular, una persona extranjera lo va a tomar como que es un inglés muy bueno, pero si vos vas con un inglés regular a un país donde se habla inglés, tu inglés va a ser regular, no va a ser, Sí, sí, sí. no va a ser tomado como bueno. Y yo como que empecé a notar mucha dificultad con eso y en vez de sobreexigirme y cargarme con el puesto camarero, me ofrecía cubrir posiciones un poco más bajas como runner o comis, que lo mismo, como yo ya sabía la dinámica del laburo, me resultaban laburos Más muy fácil. fáciles y que yo hacía muy bien. ¿Te Y equivocaste de pedido alguna vez? he mandado alguna que otra cosita Que no iba. que no O te fría iba, de la cadera. sí, o me he confundido números de mesa y he bajado plato a la mesa al lado que iba para el otro. Pero nada, la verdad que todo eso con el tiempo y ya ganando un poco más de confianza y sintiéndote un poco más suelto, ya deja de pasar y se hace todo más dinámico. Y me Bien. acuerdo que al principio lo sufrí al restaurante este y al final hasta te diría que un poco me dolió irme. Más que nada por todo el trabajo que me costó Entrar y adaptarte y... entrar y adaptarme. Me dolió un poco irme. Bien, bien. Estuviste en distintos países. ¿Cómo fue tu adaptación a la moneda? A los precios, porque en Europa pagás con euros, después vas a Uruguay y capaz pagás un poco con dólares, pagás o recibís también, te pagan con otra moneda, vas a Argentina y capaz te pagan un poco en dólares, un poco en pesos argentinos, después vas a Australia, otra moneda y ahora en Japón, otra moneda completamente distinta. ¿Cómo regulás eso? ¿Qué decís? ¿Qué es caro, qué es barato? ¿Qué me sirve, qué no me sirve? Y todo eso me llevó un poco a diversificar mis ahorros. Eh, hoy tengo, hoy tengo puchitos, unos puchitos como en cada moneda, Bien. pero siempre intento llevar la mayor parte de mis ahorros a la moneda del país en el que estoy. Ajá. Eh, y una gran parte también la conservo en dólares porque, bueno, argentino y el argentino ahorra en dólares. Sí, 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 sí. Eh, eh, pero sí, tenés que estar jugando con los precios todo el día haciendo, che, y el cambio acá y el cambio ahí, y cómo varía, y pierdo unos mangos acá o gano unos mangos ahí. Tenés que jugar un poco con todo eso. Eh, Tenés que ir en la cabeza de quizás no quemarte tanto y saber que un poquito vas a perder, pero porque sí, pero Porque no soy ahí, y no sos de ahí, pero bueno, es lo que toca y es lo que lo que hay. hay que hacerla. Che, y uno cuando se va de Argentina siempre dice, quiero estar en una casa para mí solo, quiero vivir en mi propio departamento o en mi propia casa. ¿Cómo es el hecho de tener que compartir habitación que capaz nosotros lo tenemos súper asumido, pero al principio capaz choca porque decís, nunca compartí habitación en mi vida y ahora tengo que compartir habitación con gente que ni siquiera conozco y de otro país y capaz otras culturas, otra limpieza, un poco de todo. Y bueno, te lleva así a lidiar con gente. Yo tuve la suerte de que nunca me tocó nadie ni muy sucio ni muy desorganizado. La verdad que con eso siempre tuve suerte. En Alemania y ahora en Japón.
Y en Australia sí compartí departamento o casa, pero nunca compartí habitación. Sí me tocó compartir habitación, bueno, en las temporadas de Uruguay y en el sur en Bariloche sí compartís habitación, pero bueno, después en el extranjero siempre tenés, yo siempre pude pagar una habitación privada para mí, pero compartiendo departamento, que nada, viviendo en el extranjero es súper común. Es más raro ver a alguien con casa o departamento para uno mismo que no compartiendo. Más que nada en personas como yo que quizás están un año y se van, ya si te estableces y pensás quedarte más de 1, 2 o 3 años, quizás ya es un poco más común ver a alguien Con un ya departamento compartiendo el propio. departamento. Pero si estás en esta dinámica de que quizás estás un par de meses o un año como mucho y te vas, lo más común es compartir un departamento o una casa. Vamos a algo más profundo que es la personalidad y qué cambia en vos cada vez que cambias de país. ¿Cómo te fuiste viendo a lo largo de los años que cuando vos te fuiste de Argentina casi 10 años atrás, eras uno que capaz no tenía tanto contexto de cómo funcionaban las cosas afuera y con el tiempo uno lo va cambiando también, se va adaptando y se va curtiendo. Yo, la verdad, amigo, no sé si cambié. Yo siento que sigo siendo el mismo. Lo que sí noto es que sí me puse en situaciones en las que me vi obligado a crecer y a madurar, porque nada, de golpe, no sé, por ejemplo, cuando me fui a Alemania tenía 23, 24 años y era mi primera experiencia y no hay nadie que ahí haga las cosas por vos. O sea, si vos no lo haces, no lo va a hacer nadie. Tal cual. Y ponerte en esas situaciones creo que te lleva a madurar de cierta forma, a crecer. Quizás salir un poco de la zona de confort y ponerte en situaciones quizás incómodas para uno, o tener que afrontar situaciones que quizás te da miedo, te da vergüenza, no sé, salir a buscar laburo en un país en el cual no hablas el idioma, o Tal hacer un cual. trámite en el banco, o hacer un trámite en la municipalidad, como afrontar esas situaciones que quizás el fantasma o el miedo están más que nada en la cabeza de uno. Sí, 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 sí. Pero después yo como persona, yo creo que sigo siendo el mismo pibe que se fue hace casi 10 años. Bien, bien. Eh, lo que sí puedo decir es que cuando yo me fui por primera vez, yo sabía lo que quería hacer y sabía lo que buscaba, y eso es algo que se mantiene hasta el día de hoy. Un objetivo claro. Un objetivo claro. No es que me fui sin rumbo o a ver qué onda o a ver qué pinta. Me fui con un objetivo en la cabeza que hasta el día de hoy se mantiene. Y lo que empecé a notar más que nada en los últimos años fue lo, lo afortunado que soy de poder viajar y poder laburar y hacer lo que me gusta. Sí. Eh, eh, y teniendo familia y amigos atrás que siempre me bancaron, la verdad que sí, me siento muy, muy afortunado y agradecido. Cada vez que cambiaste de país, volviste para Argentina un tiempo, para Buenos Aires, o entre temporada y en temporada, como decías vos, tuviste siempre 1 o 2 meses que capaz te podías quedar en Argentina. A medida que pasa el tiempo, ¿se vuelve más fácil o más difícil de irte de Argentina para un nuevo destino? Con mi última vuelta noté que se empieza a hacer un poco más difícil. Por lo menos para mí se me hace más difícil. Más que nada porque uno ve lo que está dejando atrás o lo que uno siente que se pierde, en lo cotidiano, en el día a día, la familia, los amigos, más que nada. Yo lo veo, no quiero que suene como una queja, pero lo veo como algo que sacrifico el tiempo con mis seres queridos por perseguir un sueño o un objetivo. Así que la verdad que sí, se hace más difícil, por lo menos para mí.
porque no es que la pasé mal en Argentina, pero bueno, hoy en día estoy buscando otra cosa que creo que está afuera, y sí, sí, se me hace un poco más difícil. Más difícil. Pero me gusta pensarlo también como usarlo para motivarme, porque si estoy dejando todo eso de lado, me gusta como usarlo como combustible. Como decir, che, bueno, vamos a hacerla y vamos a hacerla bien. El tiempo que estás afuera lo estás haciendo valer de una forma positiva, digamos. No viendo lo Sí, negativo de qué estás dejando, sino lo que estás ganando afuera. claro, tal cual. En respuesta a la pregunta, a mí se me hace un poco más difícil cada vez que vuelvo. Ahora tu último destino, estás en Japón. ¿Cómo fueron tus primeros días llegando a Japón? ¿Y qué fue lo que más te chocó de la ciudad que uno no estuvo en Japón, pero lo poco que ve uno tiene un ideal de Japón, de cómo funcionan las cosas, de cómo son las casas, de cómo son las personas que viven en Japón también? ¿Cómo fue eso? Los primeros días y el idioma también, encontrar carteles que no es el idioma que manejamos, porque capaz en inglés o en alemán o, o en francés o en italiano, vos decís, bueno, sacás una conclusión porque ves las letras y decís esto se parece a, o está el cartel así. En Japón cambia un poco la cosa porque es completamente diferente. ¿Cómo lo manejaste eso? Bueno, llegué a Japón, la verdad que muy contento. Primero que nada, porque yo siempre pensé que iba a venir como turista y el año pasado, antes de irme de Australia, una amiga me dijo que podía hacer la visa Work and Holiday para acá, que yo estaba seguro de que no, porque ya tenía 30 años y hay muchas visas que a los 30, si no aplicaste, ya quedaste afuera. Me dijo, che, fíjate que yo estoy casi segura que puedes aplicar con 30 años. De hecho, llegué, investigué y efectivamente podía aplicar. Así que nada, lo hice, a los pocos días me aprobaron la visa y la verdad que vine muy entusiasmado y muy contento, pero nada, eso, llegás y te encontrás con que, claro, no puedes leer, no puedes leer, no puedes escribir. Eso la verdad que es un poco impactante y al día de hoy, ya hace casi 2 meses que estoy, cada vez que voy al súper tengo que ir con el traductor porque lo que vos literalmente no ves, si está dentro de un paquete y está escrito en japonés, está todo De escrito en tener. japonés, no te ponen nada en inglés, que no sabes lo que es. Así que eso la verdad que sí, fue un poco, quizás no tan chocante porque ya estoy un poco acostumbrado de cierta forma, pero fue lo que más me dije, uff, Esta va a ser difícil. esta va a ser difícil. Y pensá, amigo, que yo creo que en el alfabeto español tenemos 45, 46 letras. Ajá. Ellos tienen el katakana, que son 46 caracteres. Ok. Tienen el furigami, me parece. No estoy seguro de los nombres de los alfabetos, Sí, sí, que sí. tiene también alrededor de 46 caracteres. Uno de estos alfabetos es para usarlo para nombres o marcas o cosas del extranjero. Y Ajá. después tiene los kanjis, que son más de 2000 caracteres. No, es un montón. Ya. Es un montón. Para que te imagines. Así que sí, la verdad que todo el tema de alfabetos, escribir y leer acá en Japón si no venís con estudios previos, es un tema. No así hablarlo, el japonés para los hispanohablantes es mucho más fácil hablarlo que para alguien que habla inglés o alemán, Ujú. porque la fonética es muy similar. Ok, Entonces, capaz, ya al hablar un poco lo básico, hablarlo para nosotros sí es más simple. No leer, no escribir, pero hablarlo para nosotros no es un gran desafío. bien. ¿Estás estudiando japonés? Todavía no, estuve con lo básico, obviamente, con Duolingo y un poco videos de YouTube, como para aprender nada, lo básico, ¿viste? Un poco
como para darle un poco Darte. de cortesía y respeto, de buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, gracias. Sé preguntar dónde está esto, sé pedir una Sí. cerveza, sé pedir un ramen, sé agradecer por la comida y decir que todo estuvo rico y muchas gracias. Pero sí, la verdad que no va más que eso por ahora. Pero nada, ahora en un par de semanitas ya arranco un curso, así que vamos a ver si lo aceitamos un poco más al japonés. Comentabas que habías comprado los cuchillos y es una experiencia un poco particular por todo lo que te explican. ¿Esa conversación la tuviste en inglés? ¿Entendías todo lo que te decía o fue un inglés-japonés cruzado? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuando llegué a Japón, yo pensé que la gente iba a hablar mucho más inglés y me di cuenta de que no hablan tanto. Entonces, cuando vos estableces una conversación en inglés con un japonés, más o menos tienen el mismo nivel que manejo yo ahora. Entonces, la verdad que las conversaciones se hacen más fluidas y de uno a uno y como de igual a igual. Así que no, las conversaciones en inglés con las que tuve con japoneses, la verdad que estuvieron muy bien. Bien, Y sí, en la mayoría de los locales me atendieron en inglés. bien. Pero bueno, tenés que tener en cuenta que son más que nada locales que están pensados para turistas. Entonces, creo que uno de los requisitos para elaborar ahí es hablar inglés. Perfecto. ¿Qué te sorprendió de Japón para bien? Algo que te haya gustado. Siempre uno mira lo negativo, pero también se queda con lo positivo que decir, esto me gustaría, me imagino que esto funciona así en Argentina, no sé. Amigo, en Japón no hay tachos de basura en las calles. No hay. Y no hay un solo papel en la calle. Educación. Es- Eso sí, creo que es educación y respeto, pero eso me sorprende. Obviamente tenés zonas más transitadas y quizás más de bares y restaurantes o de más movimiento nocturno, que sí puede llegar a haber un poco más de suciedad, pero después lo que son barrios residenciales, todo impecable y no hay un solo tacho de basura en la calle, ¿eh? Y nadie tira nada en la calle. Eso la verdad que me sorprendió para bien. Entonces, ¿qué haces? ¿Te empezás a poner el papelito en el bolsillo? La regla es, ¿lo devolvés al mismo local donde lo compraste o te lo Ok, llevas a tu casa? ok, ok. Esa es la regla general. La regla número uno. Sí hay reciclados de botellas, pero porque en Japón, por lo menos acá en Tokio, donde estoy, hay muchas máquinas expendedoras de bebidas y al lado de las máquinas sí hay cestos de reciclado de botellas o de latas, pero cestos de basura Hay yo pocos no vi, o no hay. Bien, o no bien, hay. qué loco, qué loco. La verdad que Y, sí. y vos notás que eso disminuye también la gente limpiando en la calle también. Me refiero a barrenderos. No, hay gente que se encarga de las limpiezas de las calles, pero no es que se tienen que juntar un basural, porque literalmente quizás hay algún papelito, algo de alguna comida rápida que quedó por ahí, pero no. Y algo que me sorprende, los vi aspirando la calle, aspirando las veredas. Mirá, me acuerdo que había visto una vez gente caminando en medias en Tokio para demostrar la limpieza de la ciudad y que iban por las calles más transitadas con medias blancas, que uno no sabe si es verdad, si es mito o realidad, y después llegaban a la casa, miraban las medias y estaban impecables. Así que, No sé si a ese nivel, pero sí, las calles son muy limpias. Eh, es más, he visto obras, terminan de construir. Vienen con una hidro, con una escoba, con una pala y dejan todo como si cero acá no pasó kilómetros. nada. 0 Mirá kilómetros. vos, mirá vos. ¿Tuviste la oportunidad de interactuar con japoneses autóctonos? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, yo tengo un amigo que hice en Australia que es japonés, que nos volvimos a cruzar acá, que bueno, con él claramente hablo en inglés, y después me he hecho algunos japoneses, amigos japoneses autóctonos de acá también. Ya tengo un compañero running japonés y todo. ¿Cómo es interactuar con ellos? ¿Son confianzudos como nosotros? ¿Te abrazan, te dan la mano?
cuando te saludan? ¿Cómo es la personalidad en general de un japonés que reside a Tokio? En líneas generales, no hablando en particular de mis amigos, son muy respetuosos, son muy, en la mayoría, muy predispuestos para ayudarte, pero tengo entendido que quizás el que te dice que no a ayudarte o el que te dice de no de una para con algo que le preguntaste, no es porque no te quiera ayudar o porque te esté discriminando, sino es al no poder comunicarse, porque quizás no habla inglés o no lo habla tan bien, prefiere decirte que no, antes que tenerte un rato como quizás perdiendo tiempo. Pero después, yo he tenido situaciones que, por ejemplo, me terminó resultando difícil conseguir un chip para el celular. Ajá, Acá se ve que tienen como regulaciones que no es tan fácil conseguir chip. Y fui personalmente a un local, obviamente fui con el traductor, le muestro el traductor y él me dice: "Esperame acá un segundo". Se va corriendo, vuelve con el celular y me empieza a hablar con su traductor, entonces como que nos empezamos a comunicar de traductor a traductor. Me dice: "Esperame un minuto". Estuvo, no sé, 2 3 minutos hablando por teléfono y me escribe: "Seguime que te llevo a un local acá a 2 cuadras, que tengo un compañero que te puede atender en inglés". Y literalmente dejó su stand y me acompañó 2 cuadras a donde estaba su compañero que me podía no, atender en inglés. no, Tenés gente así que deja todo en la cancha y gente que te das cuenta que te habla en japonés como para decir: "Yo no hablo inglés", y si no si no viene más de tu lado, el comunicarte, de mi lado no va a salir. no, a ver, exacto. Qué loco, qué loco. Sí, 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 Porque sí, si sí. vos lo pensás como alguien que deja su trabajo, o sea, voy a un local de tecnología en Argentina, de electrodomésticos, y pedís un chip y decís, bueno, camino de acá 2 cuadras para buscar a uno, la más fácil que hace, le decís, esta cuadra no, la siguiente doblada a la derecha y te encontrás con mi compañero, No, 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 lo y más el tipo lógico. agarró y me llevó hasta donde estaba el compañero que hablaba inglés y pude conseguir mi chip, japonés. Qué loco, Eh, qué loco. pero bueno, tenés gente que está súper predispuesta y que deja todo, y gente que quizás no tanto, pero bueno, nada, como en todo el mundo, Sí, así es sí, alguien sí, 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 sí. al japonés. Después, en su forma de ser, sí son súper respetuosos en líneas generales, obviamente hay de todo, eh, y muy amables, eso la verdad que se nota. ¿Algún tip que quieras decir? Por ejemplo, esto del chip es un buen datazo. ¿Algún tip que le quieras dejar a alguien para que está yéndose ahora para Japón o que está planeando ir para Japón en los próximos meses? Que venga sin miedo. Aunque quizás no hable tanto inglés, obviamente mientras mejor tu nivel te va a resultar un poco más fácil todo, pero ya con un inglés medio tirando abajo o algo, malabares haces, Te atajás. te atajas. Y nada, traductor, paciencia, Google Maps y con eso vas para adelante. Bien. Con eso vas para adelante. De Japón volvemos de vuelta para Argentina. ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina cuando estás afuera? Y familia y amigos. La verdad que es lo que más extraña, familia y amigos. Después, bueno, las comidas de la abuela, los asados de los domingos, todo eso es lo que más extraña. Yendo a cositas a más boludeces, las galletitas, los alfajores, todo eso que acá no hay, la verdad que se extraña un montón. Lo buscas eso? Tipo, Eh, buscas comprar alfajores afuera o buscas... Y yo acá alfajores todavía no vi. Sí he visto dulce de leche y he visto yerba, pero alfajores todavía no encontré. ¿Cómo cuando extrañas así Argentina, cómo tratas de encontrarla? Por ejemplo, a mí me pasa que me tomo un mate y un poco conecto un poco con la Argentina y se me pasa la extrañitis o qué sé yo, escucho un poco de rock nacional también para decir yo todavía soy argentino. Y sí, nada, lo mismo. Yo nunca fui tan matero, me volví matero los últimos años, más que nada en Uruguay. Ahí arranqué a verdaderamente tomar un poco más de mate.
Pero sí, nada, no sé, llega la tardecita y sí, me preparo unos matecitos, me escucho unas cumbias y vivo la Desconectado. patria. Bien, bien. En uno de los capítulos pasados yo hablé que valoraba más Argentina, me di cuenta de lo que es Argentina y de lo que somos nosotros los argentinos estando afuera. ¿Te pasa también que valorás más Argentina, la idealizás estando afuera que cuando estabas allá? O es más, cuando estás allá. La verdad que sí, Argentina con todas las cosas buenas y malas que tiene, la verdad que es un gran país, es un gran país. Con la gente, la calidez, tenemos tremendo país. eh, y no solo por ese lado, sino por el tamaño, los recursos, la diversidad de paisajes. Es un país hermoso, hermoso. Que creo que uno lo empieza a valorar, por lo menos en mi caso y en el tuyo también, cuando estás fuera y podés tener quizás una opinión un poco más objetiva. Creo que se va desarrollando un poco con las experiencias que vas ganando afuera y con lo que uno va descubriendo de cómo funcionan los otros países, qué hay en otros países, los recursos, las ventajas. La verdad que Argentina, nada, lo vuelvo a repetir, con todo lo bueno y con todo lo malo que tiene, es tremendo país. Tremendo país. Y la última, para cerrar esta notaza, si alguien está pensando en irse ahora o en los próximos meses, ¿qué consejo le dirías? Que sí, que hay que dar el salto de fe, que está bueno salir de la zona de confort. No todo es color de rosa, obviamente, porque nada, como ya hablamos, te vas a enfrentar a situaciones un poco incómodas, pero nada, hay que animarse, que la verdad que la experiencia siempre termina siendo enriquecedora para uno. Y nada, te abre un poco más los ojos, volviendo a lo mismo. Podés formar otra opinión estando afuera de Argentina y empezar a valorar cosas que quizás antes no valorabas. Así que nada, hay que animarse. La vida es una sola. Gracias, Nico, por tu tiempo, por participar de este capitulón que nos compartiste un poco de Japón, un poco de tus experiencias afuera. Y nada, dale para adelante nomás. Gracias, hermano. Un gusto hablar con vos y nada, tener esta entrevista. Así que vamos, ahí, a darle con todo. Vamos, vamos. Gracias, hermano. Nos podés encontrar en Instagram como Argentinos Hechos Valijas. Gracias por escucharnos y nos estamos viendo en la próxima escala.